La palabra de Dios que vamos a compartir en este día se encuentra en el libro de San Marcos. San Marcos, capítulo 13. Son 2 versículos nada más. Dice la palabra de Dios en San Marcos 13 que saliendo Jesús del templo, porque habían ido al templo de Jerusalén con sus discípulos para adorar, pero cuando salieron Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedra y qué edificio. El discípulo exaltó la edificación del templo de Jerusalén, la fortaleza que tenía y de la manera y el material que habían utilizado para su edificación. Era de destacar. Se había asombrado el discípulo, por eso se lo declaró a Jesús. Pero en el verso 2 dice: Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Y a través de esta palabra, Jesús le estaba revelando al discípulo algo tremendo, le estaba revelando en lo espiritual el plan de Dios para con la humanidad. Porque el discípulo admiraba la edificación, lo material, lo destacado. Y Jesús le hablaba en lo espiritual de lo que verdaderamente tenía valor para Dios, que era lo que iba a ocurrir en ese entonces. Estaba a punto de ocurrir la declaración de Jesús. Jesús estaba hablando de algo espiritual. Y cuando yo leí esta palabra, le dije: Señor, quiero entenderla, porque sé que hay una revelación oculta en esta palabra. Entonces el Espíritu Santo me llevó a otra palabra donde se especifica más lo que Jesús quería revelar y declaraba que iba a acontecer. Y esto está en el libro de San Juan, capítulo 4, del verso 7 en adelante. Acuérdense que hablamos de Marcos 13, 1 y 2, y ahora vamos a hablar de San Juan 4, del verso 7 en adelante. Y así dice la palabra del Señor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos samaritanos no se trataban entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría el agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: muy bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
Y nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo que pregunta o que habla con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros entrasteis en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedasen con ellos, y se quedó 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Gloria a Dios, el Cristo. Qué hermoso relato de este diálogo que tuvo Jesús con esta mujer, y también al principio con uno de sus discípulos. Ellos tenían sed de saber, los samaritanos, y allí se quedó Jesús para enseñarle la revelación del reino de Dios. ¿Por qué vamos a esta palabra? Porque cuando Jesús habla con sus discípulos en el libro de San Marcos, Jesús en lo espiritual le estaba hablando del templo del Espíritu Santo. Por eso ya estaba a punto de ser derribado el argumento, la religiosidad, y por causa de esto todos los sistemas que se formaron en el mundo, en las corrientes del mundo, que formaron como barrera para impedir que la humanidad se acercara a la comunión con su Dios, porque le ponían muchas trabas, porque muchos métodos, porque le ponían muchas dificultades para poder buscar sencillamente a Dios, porque es por fe y por creer en su palabra. Pero esto les arruinaba el negocio. Esto iba a impedir de que los lugares que se habían edificado para que allí los fariseos, los maestros de la ley, los supuestos descendientes de profetas que se habían corrompido, se reunieran todos, sin importar poner yugo sobre la gente, para lograr sus cometidos, sus hechos, su religión.
Y se generaron por causa de la religión, por causa de esos mantos que el hombre mismo formó en el área espiritual a través de la religiosidad. El sistema del mundo se generó de miles de sistemas como barrera para impedir que la humanidad llegara sencillamente por el arrepentimiento a la presencia de Dios. Y en esto Dios reveló a través de Jesús que estaba a punto de derribarse ese argumento diabólico que el diablo usaba para que sacaran provecho los religiosos, los que usaban métodos de hombre para poder poner yugo sobre la persona y así sacar provechos ellos materialmente, y que su religión crezca y sus argumentos avancen. La respuesta de Jesús fue tan perfecta. Lo que hoy tú estás mirando y lo que estás exaltando, porque a los ojos de la humanidad era de exaltar el templo de Jerusalén, la forma y los materiales que se utilizaron, los años que llevó la edificación, para que allí habitara el Espíritu de Dios para todos los que quisieran ir a buscar la presencia de Dios o adorarlos. Pero entre esto que era verdad, se metían los hombres para sacar provecho de la situación, como pasa hasta hoy. Y Jesús le da la respuesta exacta, le dice: este gran edificio no quedará ni una piedra porque será destruido. Y él estaba hablando en lo espiritual y diciéndole que Dios tenía otro plan. Si se derrumbaba el edificio de Jerusalén, ¿qué iba a pasar con la gente que buscaba a Dios o que iba a pedir esa limosna espiritual de querer justificarse ante Dios como que Dios estaba lejos y nunca lo iba a poder alcanzar si estos hombres no decretaban de que Dios haga algo con ellos? Porque ellos decían que Dios hacía algo con ellos si ellos ofrecían sacrificio, si ofrecían ofrenda, si entregaban todo lo que tenían, a pesar del yugo que vivían, de tener que pagar impuestos, si no le quitaban todo lo que tenían. Pero la gente tenía necesidad de Dios, tenía sed espiritual. Por eso iba igual, bajo el sometimiento, bajo el yugo de esclavitud. Pero cuando Dios me lleva a la palabra de San Juan capítulo 4 del verso 7 en adelante, Él revela el propósito con más amplitud. Porque Él le dijo a los discípulos: me es necesario pasar por Samaria, porque Samaria estaba peor que la gente que iba al templo bajo un yugo de esclavitud pidiendo una limosna espiritual, bajo un sometimiento. ¿Por qué estaban peor? Porque estaban separados de la búsqueda. No podían ni siquiera acercarse al templo de Jerusalén porque había una división entre los judíos y los samaritanos. Y no se podían acercar. Entonces Jesús fue hasta aquel lugar porque tenía que romper con esa barrera. Tenía que derribar ese muro que se había construido de división para que ese pueblo de Samaria terminara perdido espiritualmente y habitar en el infierno, porque era lo que le esperaba. Ellos no tenían una convicción interna de que tenían que cambiar sus vidas, no tenían una convicción de pecado para que tengan arrepentimiento y venir a la presencia de Dios. Jesús llegó a aquel lugar, habló con la samaritana y le dijo: mujer, ¿por qué no me das de beber? Así empezó la conversación. Y ella le dijo: a mí me pides de beber, yo soy samaritana y tú eres judío, y no se llevan entre sí. Entonces Jesús empieza de a poquito a revelar y le dice: si tú supieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a Él que te dé del agua de vida eterna. Y
la que no te dará sed jamás. Entonces ella se admira por lo que le dijo y le dice: Señor, ¿dónde tienes esa agua? Yo quisiera que me la des para no tener sed y no tener que venir más al pozo a buscarla, porque para ella era un yugo también como de esclavitud, ir al pozo a buscar el agua y mostrarse entre la gente. Quizás vivía un poco oculta y aislada por su situación. Era una mujer que la llamarían adúltera y la llamaría de mil maneras por causa de su vivencia, de sus hechos. Pero él le dijo: ve y llama a tu marido, como para entrar en la intimidad de la mujer. Y ella le dijo: Señor, no tengo marido. Y él le dijo: esta gran verdad dijiste, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu marido. Él le dijo: has hablado en verdad. Y ella por esto se maravilló, porque era algo interno de ella, algo oculto, algo que en su vida tenía guardado. Quizá le causaba sufrimiento y dolor a ella, pero ante los ojos de los demás, pero lo tenía guardado para ella, y este hombre de repente se pone como un espejo frente a ella y le revela su intimidad. Ella se maravilló y le dijo: ¿acaso tú eres un profeta? Porque en el tiempo antiguo a los profetas se le honraba, se le respetaba y se les llamaban la boca de Dios. Y ella se dirigió a él como si él fuese un profeta y que Dios le estaba hablando y la estaba ministrando. Y él le dijo: ve, llama al hombre y vengan aquí. El entrar en la intimidad de esta mujer, la charla de Jesús, porque el propósito de Dios es ese con las personas, entrar dentro de su interior para que ellos entiendan y comprendan que Dios no es superficial, que Dios no es una imagen, no es una construcción de un templo. Dios es un Dios de verdad, un Dios real, una persona que resucitó y vive y reina para siempre. Y que Él es nuestro creador, Él sabe en todo nuestro interior, aún los hechos que nosotros vamos a cometer de aquí en más, ya Dios lo sabe. ¿Sabe que ella, cuando va a llamar a todos los hombres de la ciudad, dice que ellos se impactaron por la invitación de esta mujer? Dice: vengan a ver, creo que es un profeta, creo que es aquel enviado que Dios usa para hablar por medio de su boca, o quizás sea el Cristo, porque me ha dicho toda mi vida, todo lo mío, lo interno, Él lo sabe. Esta mujer se impactó tanto con la charla con Jesús, que Jesús entró dentro de ella, en su intimidad, en su interior, y produjo algo, que después lo vamos a ver que produjo en ella. Produjo una liberación. Yo creo que se habrá sentido perdonada, o habrá salido de su conciencia la persecución y la acusación de todas las personas, porque así estaba hablando con el mismo Dios. Y Dios no la acusó ni la trató mal, al contrario, le empezó a dar el valor que ella necesitaba conocer que tenía. Y esto produjo una liberación interna en ella. Creo que se le habrán abierto los cielos, en el área espiritual habrá sentido una paz, una liberación. Porque fue corriendo no a llamar a su marido, sino a todo el pueblo de Samaria. Y era tanta la euforia que había en ella, era tanto la actitud positiva, esa convicción de fe, esa pasión, que los que fueron invitados por ella se vinieron con ella a donde estaba Jesús. No es fácil convencer a las personas. Y ustedes lo deben saber bien, cuando nosotros tenemos que predicar y hablar de Jesús, cuando nosotros tenemos
invitar a alguien a la iglesia o decirle, tenés que conocer a Dios. No es fácil, la gente escucha, mira, pero en su conciencia tiene la acusación de sus hechos, su rebeldía, su incredulidad. Y eso es lo que tiene fuerza sobre la persona que no le permite acercarse a Dios. Pero sin embargo, acá vemos el impacto que Dios hizo en esta mujer y esta mujer en el pueblo de Samaria. Y todos vinieron a la presencia de Jesús. Y el poco momento que habló con ellos fue suficiente para insistirle que se quedaran. Querían saciar esa sed espiritual, esa falta de conocimiento que ellos tenían. ¿Cómo puede ser tantos años alejados de poder ir a buscar a Dios y de repente aparece el Salvador a nosotros y queremos que se quede con nosotros? Gloria a Dios. Es una bendición de parte de Dios cuando uno recibe la revelación de una palabra, porque se alimenta y ese alimento va creciendo y se extiende y se ramifica por varios lados como el árbol y sus ramas, ¿no? Pero lo que me maravilló, y le dije, Señor, qué hermoso lo que me mostraste de Jesús con esta mujer, pero ¿qué pasó con estos del templo y del discípulo? Entonces, cuando Jesús le habla y le dice, ustedes dicen que todavía no es el tiempo de la siega, pero yo digo que ahora es el tiempo. Entonces yo entendí por el Espíritu que Dios estaba hablando del templo del Espíritu Santo, porque Él dijo, este edificio que tanto se maravillan va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra. Porque aquí Jesús estaba comenzando a meterse en el corazón del ser humano, porque había un plan de Dios para la humanidad en ese entonces, que era el nuevo templo que Dios tenía planificado construir en la tierra, que no iba a causar división, que no iba a ser acepción de persona, que no iba a especificar un lugar. Donde ellos estuvieran, allí lo podían buscar y encontrar. Y este es el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de los hombres. Amén. Él hablaba de la reconstrucción de un nuevo templo y que el hombre había sido escogido por Dios para que sea el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le dice a los que estaban escuchando en ese lugar, la hora es, y la hora ya es ahora, que Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Dios busca. Ya no va a haber lugares construidos, ya no va a haber países, ciudades, barrios exclusivos, sino que lo que Dios necesitaba era un arrepentimiento genuino del vivir apartado de Dios y una conversión genuina de seguir a Dios de todo corazón. Porque Dios lo que busca en la humanidad es el arrepentimiento y busca que de todo corazón sea el pacto de la humanidad con Dios y se cumpla. Y te seguiré todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, como Jesús dijo cuando fue ascendido al cielo después de resucitar. Él se iba y todos lo miraban, Él se iba y Él le dijo, me voy pero volveré y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravillosa revelación de Jesús a la humanidad. No se había concretado, pero ya estaba a punto de concretarse el sacrificio de la cruz, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos que creyeron, perseveraron y anhelaban recibir la promesa de Dios. Esto le daría poder al ser humano, el poder de Dios mismo dentro de uno.
Y hoy es tan doloroso y tan triste escuchar a hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de recibirlo en su corazón, o quizás no lo han recibido todavía, pero sí han sido invitados por la palabra a venir a Él, a buscarlo, a conocerlo, y que a pesar de eso sigan practicando el pecado, o tenga más fuerza la influencia del mundo que darle el tiempo de la búsqueda a Dios. Ese es el dolor que siente Dios. Lo que la gente decide, en vez de buscarlo a Él, su Creador, su Dueño, su Salvador, su Libertador, el transformador de sus vidas y la bendición para su hogar y su familia. Yo creo que ese es el dolor más tremendo que debe sentir Dios. El desprecio y la indiferencia de la gente hacia ese sacrificio tan tremendo que ocurrió allí en la cruz. El Hijo de Dios, el Santo, que no vino del pecado, que se guardó en santidad, que no tuvo parte con el diablo aunque estuvo en la tierra de pecado, de inmundicia, con esa influencia de las corrientes del mundo, y se negó a sí mismo para cumplir el plan de Dios. Y hoy la sangre de Cristo es pisoteada por la incredulidad, por la religiosidad, por los sistemas del mundo, por el sometimiento, pero sobre todo esto por la influencia de temor que invade al hombre. Si pierdo esto, si pierdo lo otro, tengo que dejar lo otro para poder cumplir con lo que me está pidiendo Dios en su palabra. Por eso es que dice la Biblia que el reino de los cielos es de los valientes, y los valientes lo arrebatan. ¿Y qué valentía es la que expresa la Biblia? La valentía de la cual la Biblia nos está expresando es de que el reino de Dios es arrebatado por aquel que dispone su corazón a negarse en sus deseos propios, en sus propios provechos, para contentar el corazón de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y en otra parte de la Biblia dice la palabra de Dios que aunque perdieres todo, aunque tu padre o tu madre te dejare, Dios, por causa de Él, Dios te dará 1000 veces más de lo que tengas que perder. ¿Y por qué a veces pensamos, por qué tengo que pasar por esta abnegación, por este sacrificio, por estos tiempos de prueba, de tormento, de dolor, para poder seguir a Dios? Porque necesitamos tener la marca de Cristo en nosotros. Yo puedo tener mucha teología y hablarte de la palabra. Hay gente que tiene mucho conocimiento bíblico, revelación. Yo escucho maestros bíblicos y digo, ¿cómo pueden saber tanto? Pero es el Espíritu Santo que le abre el entendimiento y le da revelación para enseñar. Pero ¿qué pasa? No tienen las marcas de Cristo porque no tienen vivencia espiritual. No han pasado procesos. Entonces, la unción quiere venir sobre una persona para que ministre no solo la palabra, sino el poder de Dios, para que entre en el corazón de las personas y para que obre la liberación interna y de convicción de pecado, para que haya arrepentimiento y puedan venir a la santidad de Dios. ¿Sabes? Esta palabra es importante para todos aquellos que quieren ser predicadores o predicadoras de la palabra de Dios. Tienes que predicar en todo tiempo, sin estudio, sin enseñanza. Tienes que hablar de Cristo, porque quizás la persona que tienes enfrente o al lado le quede un día o dos de vida y necesita escuchar la voz de Dios y tener oportunidad. Pero si quieres entrar en el ministerio, si quieres entrar en ese mover del Espíritu Santo para que la obra de Dios se concrete, y para que la obra de Dios se lleve a cabo y produzca frutos, tienes que dejar que las marcas de Cristo pasen por tu vida. Y dice la palabra del Señor
que esto es lo que Dios nos está pidiendo continuamente en este tiempo. Ya no queda mucho tiempo. Ya queda el tiempo justo que Dios tiene determinado para cada uno de los hombres y mujeres del mundo entero. Pero ¿sabes algo? El diablo está acelerado también y está tratando de matar a aquellos que tienen la influencia, a aquellos que tienen el poder y la autoridad de Dios en ellos para construir, para derribar, para llevar adelante la obra de Dios, para extenderla. Y nosotros tenemos que arrebatar el reino, ser valientes y empezar a tener una vida de acuerdo al agrado de Dios. La decisión está en cada uno. Dios puede hablarte, puede ministrarte y después salís de acá, o hablo sobre otras personas también del mundo entero, y hacer tu vida como mejor te parezca. Porque lo que Dios pide es voluntad propia. El hombre estuvo acostumbrado desde el principio de la creación a estar sometido por las corrientes del mundo, por la religiosidad, por los códigos del hombre, sobre los sistemas que se han creado en el mundo por esto, porque lo causó el mismo hombre, y el diablo placido apoyando esto. Pero a veces tenemos que romper estas barreras y estos muros nosotros mismos, tomando la decisión y diciendo: hasta aquí llegó, hasta aquí llegué y acá se corta. Digo basta y voy a hacer las cosas que Dios le agradan. Quizás enseguida no sientas el respaldo de Dios o qué es lo que está pasando, pero debes saber que los ojos de Dios están sobre tu vida y el Espíritu Santo está ahí, esperando tu resistencia, porque Él prueba la resistencia del ser humano. A ver hasta dónde resiste mi hijo, mi hija. Quiero saberlo, quiero que Él sepa hasta dónde aguanta su debilidad, porque yo lo quiero llenar. Pero ¿sabes que Dios no quiere que pongamos paño nuevo sobre el vestido viejo? Él quiere que nosotros nos pongamos el nuevo vestido para que Él pueda llenarnos con su presencia y agasajar esa vestimenta de gala. Amén. Es una tremenda y gloriosa, bendita palabra del Señor para este día, para nosotros, y para que llegue a aquellos a través de nosotros que no pudieron tener el privilegio de venir a escucharla en este día. Y así Jesús concretó ese plan. Murió en la cruz, resucitó, llenó del Espíritu Santo a los que perseveraban y seguían al Señor y eran valientes y arrebataron el reino porque fueron llenos del poder de Dios. Esto hizo que se rompieran los muros, las barreras y los privilegios que el diablo tenía, exigiendo a la pobre humanidad de qué manera podían adquirir una limosna de parte de Dios. Cuando Jesús en la cruz murió, entregó todo, su sangre la derramó y entregó todo por nosotros. ¿Qué limosna Dios nos quiere dar? Dios nos quiere dar todo. Y Jesús le decía a sus discípulos: vosotros haréis cosas mayores de la que yo estoy haciendo ahora, porque solo 3 años Jesús estuvo caminando entre los hombres aquí en la tierra. Y Él tenía muchas más cosas para hacer y para enseñar, pero llegó su tiempo de la partida y este mandato quedó sobre sus seguidores hasta el día de hoy. Y nosotros podemos hacer mucho más de lo que hizo Jesús. Yo sé que las pruebas son dolorosas, son tristes. Nosotros no tenemos mucho tiempo para estar en la tierra, pero quizás pase 10, 20, 30, 40 años procesándote el Señor. Y cuando llega a tu mitad de tiempo de vida o más,
empiece a fluir lo que Dios quería usar a través de tu vida para extender en esta tierra de parte de Dios. Pero es mejor eso que estar en la juventud o en la plenitud del deleite, de la energía, en ignorancia. Es la madurez la que Dios busca, y la madurez la trae el proceso y la trae todo lo que nosotros podamos resistir y tolerar por causa de amor al plan de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto concluyo. En este día, la palabra de Dios te está diciendo: es tiempo de reconciliación, es tiempo de abnegación, es tiempo de arrepentimiento, porque Dios quiere una iglesia santa, llena del poder, de la autoridad, una iglesia que se abra, que esté dispuesta a recibir todo lo que Dios le quiere dar. Por eso que en este día la palabra de Dios te está invitando. Ahí donde tú estás, si quieres puedes ponerte de pie. Si quieres puedes orar como te encuentras, pero hazlo de todo tu corazón. Y dile: Señor, yo en este día al escuchar tu palabra me di cuenta que no te estoy entregando nada, Señor. Estoy cumpliendo como los religiosos, concurrir al templo para adorarte y para conformarme con una limosna cuando tú me quieres dar mucho más. Todo lo tuyo, Señor. Como lo dijiste al hermano del hijo pródigo cuando se enojó por agasajar a aquel que había muerto y resucitó y volvió al Padre y le dijo: todo lo que yo tengo, hijo, es tuyo. Y siempre estuviste conmigo. ¿Por qué te enojas por este agasajo? Porque la ignorancia y la inmadurez lo llevaron a esta acción y actitud. Dios no se enojó con el hijo mayor, sino que le dio la oportunidad que entienda lo que él no entendía aún. Saben, en este día Dios te ama de tal manera que está buscando tu corazón y una genuina relación y comunión con Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque al escuchar tu palabra estoy entendiendo que necesito esta bendición, pero sobre todo esto, Señor, necesito un encuentro personal contigo. Necesito venir a tu presencia. Necesito tomar esa provisión que anheló tanto mi corazón y que no la tengo por ignorancia. Pero hoy, a través de tu verdad, Señor, quiero recibir todas esas bendiciones retenidas que mi inmadurez, que mi indiferencia, que mi falta de valentía impedían que yo reciba, Señor. Ayúdame, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, y que toda la gloria maravillosa sea para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor en este día glorioso.